Este es el testimonio literal del Tribunal Federal del juicio de Sean Diddy Combs, según lo informado por Inner City Press. Cuando Sylvester Stallone entró en la sala, nadie esperaba lo que estaba a punto de decir. La leyenda de Hollywood, conocida por sus icónicos papeles como Rocky Balboa y John Rambo, trajo una revelación explosiva que no solo profundizaría el caso contra Diddy, sino que también señalaría con el dedo a algunos de los nombres más grandes de la industria del entretenimiento. En un juicio ya lleno de acusaciones, el relato de Stallone sobre un momento escalofriante que presenció en una de las propias fiestas de Diddy y la red más amplia de Scientology, complicidad que expuso dejó al jurado, a la fiscalía y a los espectadores en un silencio atónito. La voz del secretario resonó primero. ¿Jura o afirma decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Que Dios lo ayude. La voz grave de Stallone, familiar para millones, respondió con una resolución firme. Lo juro. Estoy aquí para decir la verdad, no importa a quién implique. La fiscal de los EPUOU, Sarah N. Wan, liderando la acusación, comenzó su interrogatorio. Con un tono firme, sus ojos fijos en Stallone. Señor Stallone, ¿puede confirmar si ha tenido alguna interacción profesional o social con el acusado, señor Sean Combs? La voz de Stallone era firme, sus palabras medidas. Sí, lo he tenido. Encontré al señor Combs en varios eventos de la industria a lo largo de los años, estrenos, galas, fiestas, posteriores al evento. Hollywood y el mundo de la música se solapan más de lo que la gente piensa. Lo conozco socialmente desde finales de los 90, aunque nunca fuimos cercanos, y el tono permaneció centrado mientras ella avanzaba hacia el núcleo de su interrogatorio. El señor Stallone puede describir un incidente específico que involucre al acusado que crea que es relevante para este caso. Stallone respiró hondo, su voz bajando ligeramente mientras comenzaba a relatar el recuerdo. Puedo. Fue en 2010, en una fiesta de alto perfil, organizada por el propio señor Combs en Los Ángeles. Era uno de esos eventos donde todos los que son alguien aparecen, grandes nombres, luces brillantes, el paquete completo. Yo estaba allí, mezclándome con algunas personas de la industria, cuando noté al señor Combs hablando con una joven. Era hermosa, probablemente a principios de los 20, apenas comenzando su carrera. Podía decirlo por la forma en que se comportaba. Ansiosa, pero nerviosa. La voz de Wan se agudizó sintiendo la importancia de lo que estaba por venir. ¿Qué escuchó, señor Stallone? El tono de Stallone se volvió más intenso, sus palabras deliberadas. El señor Combs estaba hablando con ella en voz baja, pero yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra que dijo. Harás lo que yo diga o estás acabada en esta ciudad. Yo te hice y puedo destruirte. La joven reaccionó con enojo. Elevó la voz diciendo: no quiero hacer esto. No me inscribí para esto. Eso llamó la atención de algunos de nosotros cerca. Tal vez estaba enojada, pero también estaba asustada. Wan asintió con una expresión seria. Señor Stallone mencionó que inicialmente pensó que la situación se había resuelto. ¿Puede explicar por qué ahora cree que fue más significativa? La voz de Stallone se suavizó, sus palabras cargadas de arrepentimiento. Pensé que era algo aislado, un momento que se calmó cuando el señor Combs se rió de ello. Yo y los otros que notaron pensamos que estaba resuelto, que se había disculpado o arreglado con ella. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no era el caso. No fue la única vez que el señor Combs hizo algo así. Debe haber habido muchos casos, algunos de mucha mayor intensidad. Lo vimos en este juicio con Cassie Ventura, con otros. Aquella escena en la fiesta llamó la atención de algunos de nosotros, pero no era algo de una sola vez, lo veo ahora. La voz de Gowen se volvió más incisiva mientras cambiaba el enfoque. Señor Stallone mencionó haber oído sobre las acusaciones. En este juicio, ¿cómo afectó eso su decisión de presentarse? El tono de Stallone se volvió sombrío, sus palabras pesadas con culpa. Escuchar la historia de Cassie, la historia de Wendy Williams, abrió mis ojos. Tengo hijas propias, no puedo imaginar por lo que pasaron estas mujeres, lo que pasó a aquella joven en la fiesta. Pasé mi carrera interpretando héroes, pero no hice lo suficiente en ese entonces. Debería haber hablado, debería haberla revisado. Estoy aquí ahora porque se lo debo a ellas, a Cassie, a todas las víctimas, para ayudar a obtener justicia. El tono de Juan se agudizó mientras continuaba. Señor Stallone mencionó que este incidente formaba parte de un patrón más amplio. ¿Ha presenciado alguna vez otras figuras influyentes en la industria que estuvieran al tanto o involucradas en comportamientos similares que podrían haber permitido las acciones del acusado? Stallone respiró hondo, su voz firme pero cargada de intensidad. Sí, lo hice. El señor Combs no operaba en el vacío. Había otros peces gordos que sabían lo que estaba pasando, que ayudaron a crear el ambiente que lo dejó salir impune. Uno de ellos era Clive Davis. Las
sala quedó en silencio. La mención del nombre de Davis causando un impacto entre los espectadores y la voz de Goyan se agudizó mientras presionaba más. Señor Stallone, ¿puede detallar qué observó sobre el señor Davis y su conexión con el acusado? El Täusch. Tono de Stallone se volvió más serio, sus palabras deliberadas. Clive Davis, todos lo conocen. Uno de los hombres más poderosos en la música, lo conozco socialmente desde hace años. Lo vi en eventos, fiestas a finales de los 90. Estuve en una de sus fiestas previas a los Grammy, esas grandes y extravagantes, por las que es famoso. El señor Combs estaba allí y los vi juntos hablando de cerca, casi como si Davis lo estuviera mentorizando. Davis tenía una manera, siempre en control, siempre el que daba las órdenes. Vi al señor Combs observándolo, aprendiendo de él. La voz de Guan permaneció enfocada mientras indagaba más. ¿Qué observó sobre su interacción que le llamó la atención? La voz de Stallone adquirió un tono de preocupación. Sus palabras medidas. Había jóvenes artistas en esa fiesta, chicos, que apenas comenzaban, y escuché a Davis diciéndole a uno de ellos que se quedara después de la fiesta para una reunión privada. La forma en que lo dijo no parecía correcta. El señor Combs estaba allí asintiendo como si estuviera tomando notas. Más tarde escuché rumores de que Davis usaba alcohol, drogas, cualquier cosa para mantener a los artistas en línea para controlarlos. Y creo que fue ahí donde el señor Combs tomó parte de su manual usando el poder para manipular a las personas, especialmente a los jóvenes. Guan asintió. Su tono indagador, señor Stallone, mencionó haber escuchado rumores sobre el señor Davis. ¿Puede detallar qué escuchó sobre sus prácticas y cómo podrían relacionarse con las acciones del acusado? La voz de Stallone se volvió más intensa. Sus palabras pesadas con preocupación. Escuché de personas en la industria, productores, gerentes, artistas, que Davis no era solo un mentor. Del señor Combs, en los negocios, dijeron que le enseñó a mantener a las personas en línea. Cómo usar fiestas, drogas, alcohol para manipular talentos. Escuché historias de que Davis estaba involucrado en cosas más oscuras, explotando artistas, controlándolos de maneras que iban más allá de la música. Algunos incluso dijeron que tuvo un papel en la caída de personas como Whitney Houston, que sabía sobre el tipo de cosas de las que se acusa al señor Combs aquí, las fiestas extrañas, el tráfico, y no hizo nada para detenerlo. Vi lo suficiente para creer que el señor Combs estaba siguiendo sus pasos. Reynolds se levantó rápidamente. Su objeción, aguda, objeción, señoría, escuchar rumores y especulación. El testigo se basa en rumores y suposiciones sobre individuos, no en juicio aquí. Esto es irrelevante y perjudicial. Contrapuso rápidamente. Su tono firme, señoría. El señor Stallone está testificando sobre sus observaciones directas de las interacciones del acusado con el señor Davis, así como el conocimiento de la industria que establece un patrón de comportamiento relevante para la acusación de extorsión. Esto habla de la red más amplia, que permitió las supuestas acciones del acusado. La decisión de la jueza Carter fue clara, desestimada. Señor Stallone puede continuar, pero por favor céntrese en lo que observó o escuchó directamente, no en rumores, a menos que pueda atribuirlos a una fuente específica. Stallone asintió, su voz firme mientras retomaba. Gracias, señoría, me ceñiré a lo que vi y escuché en otro evento de Davis. Alrededor de 2012, vi al señor Combs con un joven artista, Justin Bieber. De hecho, Bieber era solo un niño entonces, apenas tenía 18 años. Y el señor Combs lo tenía bajo su ala. Escuché al señor Combs decirle, tienes que aprender a jugar el juego. Pequeño, quédate conmigo y con Clive. Te mostraremos cómo se hace. Sonaba mucho como lo que había oído en 2010 con aquella joven, y sabiendo lo que sé ahora sobre las fiestas extrañas, sobre la coerción, creo que el señor Combs aprendió ese tipo de control de Davis. La voz de Guyan se agudizó mientras continuaba, señor. Stallone, usted mencionó ver al señor Davis y al señor Combs juntos en fiestas. Escuchó algo sobre su relación que podría sugerir una conexión más profunda. La respuesta de Stallone fue cuidadosa, su tono medido. Escuché susurros en ese momento que había más en su relación que solo negocios. La gente decía que Davis y el señor Combs eran más cercanos de lo que la mayoría sabía, quizá incluso involucrados románticamente. No sé si eso es verdad, pero sí sé que Davis estaba en muchas de las fiestas del señor Combs. Y nunca parecía sorprendido por lo que estaba pasando. Solo sonreía, tomaba su bebida y seguía hablando con la próxima gran estrella. Eso siempre se quedó conmigo. Reynolds se levantó de nuevo. Su objeción, enfática. Objeción, señoría. Esto es pura especulación y rumores.
El testigo está haciendo afirmaciones incendiarias sobre una relación personal sin evidencia y es irrelevante para las acusaciones. Contra el señor Comus, Guan contrapuso rápidamente, señoría. El testimonio establece las conexiones del acusado con figuras influyentes que podrían haber permitido o influido en su supuesto comportamiento criminal. Es relevante para la acusación de extorsión que requiere mostrar una empresa coordinada. La decisión de la jueza Carter fue firme, sostenida en parte. Señor Stallone puede testificar sobre lo que observó en estos eventos, pero las especulaciones sobre relaciones personales o rumores no verificados serán eliminados del registro. Proceda, pituó señora Enu. Anguana asintió, su voz firme mientras cambiaba el enfoque. Señor Stallone, mencionó al señor Davis, como una influencia significativa sobre el acusado. Había otras figuras de la industria que usted cree que formaban parte de esta red. La voz de Stallone creció con convicción, sus palabras cortando la tensión. Sí, las había. Beyoncé, por ejemplo, la vi en varias fiestas del señor Combs a principios de los años 2, cuando estaba con Destiny's Child y apenas comenzando su carrera en solitario. Una de esas fiestas, creo que fue alrededor de 2003 en Nueva York, la vi allí y sé con certeza que una fiesta extraña ocurrió esa noche. No entré en la sala, pero escuché los susurros. Vi a las chicas saliendo pareciendo conmocionadas. Beyoncé estaba en la sala principal, riendo, bailando como si nada estuviera mal. Tenía que saber lo que estaba pasando. Todos lo sabían, pero no dijo una palabra. La sala estalló en jadeos. La mención del nombre de Beyoncé enviando ondas de choque entre los espectadores. El rostro de Didi permaneció impasible, pero sus abogados intercambiaron susurros apresurados, sintiendo los crecientes riesgos. El tono de guión permaneció calmado, pero incisivo mientras presionaba más. Señor Stallone, está diciendo que Beyoncé estaba directamente involucrada en estas actividades. La respuesta de Stallone fue cuidadosa, su voz firme. No estoy diciendo que la vi en esas salas, pero estoy diciendo que ella estaba allí, vio las mismas cosas que yo vi, y no hizo nada al respecto. Ya era una estrella en ese entonces, tenía poder, influencia. Si alguien como ella hubiera hablado, quizá las cosas habrían sido diferentes. Pero no habló. Siguió subiendo, siguió ganando, mientras personas como aquella joven que vi en 2010, como Cassie Ventura, sufrieron. Los sollozos silenciosos de Cassie se volvieron más fuertes en la galería, sus manos cubriendo su rostro, mientras las palabras de Stallone daban en el blanco. El jurado quedó fascinado. Sus expresiones una mezcla de conmoción y contemplación. La voz de Guillán se suavizó ligeramente, su tono compasivo. Señor Stallone, ¿por qué cree que figuras como el señor Davis y Beyoncé son relevantes para este juicio? La voz de Stallone tembló con emoción, sus palabras crudas y sentidas, porque el señor Combs no hizo esto solo, era parte de un sistema que personas como Clive Davis ayudaron a construir, del que personas como Beyoncé se beneficiaron. Ellos son los peces gordos, los que prepararon el escenario para todo esto. No estoy diciendo que sean culpables de los mismos crímenes, pero sabían, veían y permanecieron en silencio. Y ahora están ahí fuera libres, mientras víctimas como Cassie, como aquella joven que vi en 2010, cargan con las cicatrices. Estoy pidiendo a este tribunal que mire el panorama general, que investigue a todos los que permitieron esto, no solo al señor Combs. La sala quedó en silencio, el peso del alegato de Stallone flotando en el aire. La voz de Guan era firme mientras concluía su interrogatorio. Gracias, señor Stallone. No tenemos más preguntas por el momento, señoría. El tono de la jueza Carter era medido mientras se dirigía a la defensa. Señor Reynolds, desea contrainterrogar al testigo. Reynolds se levantó, su voz calma pero indagadora. Sí, señoría, señor Stallone. Dejemos esto claro. Está haciendo serias acusaciones contra individuos que no están en juicio aquí, admitió, que no vio al señor Davis o a Beyoncé directamente involucrados en ninguna de las actividades de las que se acusa al señor Combs. Correcto. La voz de Stallone era firme, su tono inquebrantable. Eso es correcto. No los vi en esas salas, pero los vi en las fiestas. Escuché los rumores sobre Davis, vi la cultura de la que formaban parte, sabían lo que estaba pasando. Todos lo sabían. El tono de Reynolds se volvió más agudo, sus preguntas incisivas. Entonces su testimonio se basa en rumores y suposiciones, no en hechos. Está pidiendo a este tribunal que crea que el señor Davis mentorizó al señor Combs en comportamiento criminal, que Beyoncé fue cómplice, todo basado en susurros y sus propias interpretaciones. ¿Es eso correcto? La voz de Stallone creció, su frustración evidente. Estoy diciendo lo que vi, lo que escuché, lo que sé. He estado en esta industria durante 50 años, sé cómo funciona.
La gente no habla porque tiene miedo, porque el sistema protege a los poderosos. Estoy hablando ahora porque no puedo permanecer en silencio por más tiempo. Reynolds asintió, su tono medido mientras concluía sin más preguntas. Señoría. La voz de la jueza Carter rompió la tensión. Su tono autoritario, señor Stallone. ¿Puede retirarse? Haremos un breve receso. Cuando el testimonio de Stallone terminó, la sala permaneció cargada con el impacto de sus palabras, los nombres de Clive Davis y Beyoncé ahora resonando en las mentes. De todos los presentes, el equipo de la fiscalía se movió rápidamente para registrar el testimonio de Stallone, anotando los nombres que proporcionó para posibles investigaciones adicionales. Nugent se reunió con Stallone después de la sesión. Su voz firme mientras hablaba: señor Stallone, necesitaremos analizar estas acusaciones en detalle, cualquier evento específico, conversaciones o individuos que puedan corroborar lo que escuchó sobre el señor Davis y Beyoncé. La voz de Stallone era resuelta, su tono determinado. Les daré todo lo que tengo. He visto demasiado. He guardado silencio demasiado tiempo. Es hora de que la verdad salga a la luz. Guana sintió, su expresión seria. Esto podría llevar a una investigación más amplia en la industria. Su testimonio nos ha dado mucho con lo que trabajar. Seguiremos cada pista. Fuera del tribunal, los reporteros de Inner City Press pululaban, sus informes capturando el momento explosivo que se había desarrollado. La voz de una periodista era urgente mientras hablaba al micrófono. El testimonio de Sylvester Stallone hoy ha destapado los secretos más oscuros de la industria del entretenimiento al nombrar a Clive Davis y Beyoncé como parte de la red que permitió los supuestos crímenes de Sean Diddy Combs. Stallone ha transformado este juicio en un referendo sobre toda la industria, sus acusaciones vinculando a Davis con una cultura de manipulación y sugiriendo la complicidad de Beyoncé podrían desencadenar una investigación más amplia en Hollywood y en los poderosos de la música. Otro reportero intervino, su tono sombrío. El llamado de Stallone a la responsabilidad resonó con las víctimas como Cassie Ventura, que estaba visiblemente emocionada durante su testimonio con la fiscalía ahora. Armada con nuevos nombres para investigar, la defensa de Diddy enfrenta un desafío aún mayor. Este juicio se ha vuelto mucho más grande y mucho más complicado. A medida que los informes se difundían, la reacción del público fue rápida, con las redes sociales explotando sobre el testimonio de Stallone y las implicaciones para figuras como Davis y Beyoncé. El día del juicio puede haber terminado, pero las consecuencias de las palabras de Stallone prometían reverberar mucho más allá de la sala del tribunal, desafiando a la industria a confrontar su complicidad en los supuestos crímenes en el centro del caso de Diddy.